Um prazer. Bom, temos 3 minutos. Hola, ¿qué tal, Francisco. Jorge? Hola, Benedicto, ¿cómo estás? También he estado ausente por bastante trabajo y con mucho ajetreo en mi país. No, sin duda. Yo estoy acompañando ahí las cosas en su país. Acá Y también estamos. preocupados, acá Acá, estamos acá lo mismo. preocupados. Acá lo mismo. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Karen. Creo que están con el micrófono cerrado ahí. Sí, sí. Yo los voy a acompañar media hora porque me van a hacer un implante óseo en la dentadura. Que se me Oh, cayó una entonces muela. va a ser Eso es sometido a horroroso. una cirugía usted, entonces. Sí, en una hora, pero alcanzo a escucharlos. No, que todo va bien, Jorge. Bueno, entonces creo que Bueno, me alegra, me alegra. podemos empezar nuestra reunión porque ya tenemos ahí 4 minutos Então, después. podemos começar a nossa reunião, porque já são 4 minutos desde as 2 da tarde. Eu gostaria muito de agradecer a Karen, Francisco, pela organização da reunião do Grupo Latino-Americano em Estudos de Tumores Hereditários para o dia de hoje. E nós temos já várias pessoas do Brasil, da América do Sul, inclusive a Emília Modolo, que é uma pesquisadora que trabalha e vive nos Estados Unidos. Ela também está prestigiando a nossa reunião. Então, Karen e Francisco, muito obrigado. Vamos ter tradução hoje para o português. E hoje todos os participantes têm a oportunidade de abrir as suas câmeras e microfones para participar como uma reunião de discussão. Não somente um webinar em que só se pode fazer as perguntas pelo chat. Então, Karen, a programação fica por sua conta e por conta do Francisco, e vamos todos, então, conforme as dúvidas, falar para discutir os casos clínicos. Por favor, Karen e Francisco, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Benedito. Então, bom, nós preparamos 2 casos clínicos para o dia de hoje. Um caso é de um paciente de 40 anos, já com o seguinte histórico clínico: múltiplas lesões cutâneas desde pequeno, na cara, nas costas e no couro cabeludo. Alguns foram operados. Diz o paciente que o doutor que tratava disse que, em caso de que houvesse complicações, iam, no fundo, iam operar, mas ele tem várias outras lesões. E as biópsias mostraram quistos, lipomas e um desmoide na perna. E também osteomas mandibulares e ao lado do nariz. Quando pequeno, caiu e fizeram imagens que identificaram uma massa cerebral, eu acho que não está operada, que não pode ser operada. E com esses antecedentes, nós podíamos suspeitar de alguma síndrome hereditária. E em janeiro deste ano, somou-se uma rectorragia, fizeram uma colonoscopia que demonstrou mais de 100 pólipos. Fizeram um estudo de imagens que mostrou uma massa na suprarrenal esquerda. Então, com esses antecedentes, vai se esclarecendo um pouco mais a possibilidade de uma polipose familiar. Aqui mostram as imagens da colonoscopia que foi feita em janeiro, que mostra centenas de pólipos no cólon, e, segundo a descrição, estavam desde o cego até o reto, inclusive. As biópsias lançaram
adenomas de baixo e alto grau. Em maio de 2022, se avaliou aqui na Universidade dos Andes, e aqui o Dr. Lopes fez uma rectoscopia. O paciente não pôde ser operado entre janeiro e maio, e aqui o médico faz essa rectoscopia com a finalidade de definir o tipo de cirurgia. O paciente y yo creo que los que de aquí son cirujanos me van a entender la importancia de lo que les voy a comentar. Este es un paciente grande, como de alrededor de 1,80 m y algo, y tiene un IMC elevado, más de 30, es un señor obeso, y estaba en el estudio de sus imágenes. Además se encontró un adenoma, como dice la Karin, de más de 4 centímetros, y lo vieron entonces en conjunto con algunos urólogos en estas otras 2 instituciones, lo tenían listo para operar, para hacer una proctocolectomía con reservorio ileal, hacer una resección de la masa adrenal izquierda, y resulta que en la institución donde estaba todo programado, le plantearon si él estaba vacunado contra COVID, y este hombre, que es un pastor, no me acuerdo su religión, puede ser evangélico, y que tiene convicciones propias en relación a que él no desea ninguna vacunación, él no tiene vacunas. Entonces en esta institución ellos no operaban personas que no estuvieran vacunados, y entonces ahí llegó a vernos a nosotros. Cuando yo vi esta colonoscopía, vi al paciente, preferí repetirle por lo pronto la rectoscopía, encontré sin duda más allá de 20 pólipos, yo diría 40 pólipos, algunos grandes, de alrededor de centímetro y medio, 2. Y entonces mi planteamiento fue limpiar, reducir la carga de pólipos del recto. Y quisiera aquí a mis pares quirúrgicos dejar abierta la opinión. Edito, Jorge, aquí tengo a Juan y otros que puedan estar, que quieran opinar. ¿Qué harían ustedes? ¿Harían el mismo planteamiento que se señaló en esta otra institución, proctocolectomía y reservorio ileal? ¿Tomarían alguna otra precaución? ¿Alguien se le ocurriría o plantearían una ilio-recto y limpieza o poda, entre comillas, más frecuente de ese recto? Me gustaría dejar abierta esta discusión, porque yo creo que es bien trascendente para lo que es el futuro de estos pacientes. Hola, Francisco. Es un caso muy interesante y sin duda es una síndrome de Gardner, ¿no? Porque tiene ahí osteomas, tienen lesiones cutáneas de desmoides y la poliposis de colon clásica. Lo que miro ahí en el colon, Francisco, es que hay muchos pólipos, ¿no? Entonces hay un número muy grande de pólipos por todo el colon. Y el riesgo de tener con seguridad una cirugía de ilio-recto-anastomosis, el riesgo de tener ahí después alguna cosa en el recto no es baja. Entonces, yo quedaría en duda de una conducta u otra. Una cosa que hacemos a veces en una situación así, no sé qué piensas o qué Juan piensas también, Jorge, es que se hace una analogía para los otros casos de la familia, la evolución, porque este hombre tiene 40 años y una poliposis clásica. Entonces, si tenemos otras informaciones de transformación en la familia, otros casos para mirar la evolución en el recto, en la familia, o el tipo de mutación dentro del gene, si fuera una región de agresividad en el APC, como por ejemplo el 1309, que es una región que tiene alto riesgo para cáncer de recto.
Yo pensaría en poner todos estos factores para una decisión con más seguridad para mantener el recto de este paciente, porque mismo con un cleansing del recto, una limpieza del recto, ya hay ahí en la biopsia una transformación en uno de los pólipos con adenocarcinoma moderadamente diferenciado, ¿no, Francisco? El próximo slide, el próximo diapositivo. Ahí, ¿no? Hay acá adenocarcinoma intramucoso moderadamente diferenciado. Entonces, de verdad, yo quedaría con una duda ahí de mantener o no el recto de este paciente. No sé o que Jorge pensa, Sí, o Juan. yo, Francisco, Karin, buenas tardes. Yo me sumo al comentario de Benedicto respecto a las dudas que me quedan con el recto. Y siendo práctico en este paciente, yo le propondría una proctocolectomía con su bolsa iliar. Desde luego, teniendo las características de este paciente, sé que va a ser una bolsa bien difícil, como no es usual en estos pacientes obesos, pero sería ortodoxo en el manejo quirúrgico de este paciente. No me garantiza nada la limpieza en este paciente y más del recto y más con estos hallazgos histopatológicos que acabamos de ver en la diapositiva. De manera que mi propuesta es una proctocolectomía con bolsa iliar. Juan, ¿alguna opinión o alguien más quiere opinar? Qué difícil situación. El profesor Benedicto dice muy bien que hay que estudiar los genes que pueden estar aumentando el riesgo de aparición de nuevo cáncer a nivel rectal. Pero lo otro, como cirujano, un paciente obeso con compromiso de otros órganos, uno realmente pensaría mucho, si uno mismo hace la colonoscopía, la rectoscopía diariamente, esta lesión parece que es lesión temprana, que en ese momento no invade la submucosa ni la muscular. Aparentemente esa es la interpretación que yo tengo. Si es así, yo quizás me arriesgaría a hacer un recto anastomosis bien baja, y el control del recto me encargo, digamos, si el paciente es mi paciente, yo tengo la seguridad de que voy a poder hacer seguimiento cercano, detectaría la lesión en etapa temprana y le hago mucosectomía y si es necesario disección submucosa. Así que por la experiencia que uno tiene de operar paciente obeso, un jet pouch, me hace inclinar un poco a una ileorectoanastomosis baja, mi opinión personal. Yo quisiera... Por eso Francisco tiene ese caso acá, ¿no, Francisco? Oye, y yo quiero agregar otro tema más que me gustaría la opinión de los expertos, que es el hallazgo o el desarrollo de tumores de etmoides de raíz de mesenterio en pacientes con ilio recto versus pacientes con proctocolectomía y reservorio. Hay un trabajo que James Church ha presentado en múltiples congresos, que no lo ha publicado porque él mismo ha señalado que no se lo han dejado publicar, donde él compara retrospectivamente, ahí está el sesgo, la indicación de ilio recto o proctocolectomía con reservorio por vía laparoscópica, y él ve que la mayor cantidad de etmoides se desarrollan en esos pacientes con reservorio ileal. En lo personal, también, aquí no hay evidencia dura, es una experiencia nada más, los tumores de raíz de mesenterio tienden a ser, o lo que yo he observado, más frecuente en los pacientes con reservorio, porque tiene una cierta lógica, uno tiene que traccionar el meso más para poder llegar allá abajo, y este paciente es un obeso hombre, porque también podría ser obesa mujer, pero siendo un obeso hombre son pérdidas bastante más complejas. Entonces, este paciente ya tiene algunos desmoides en algunos lados, es un Gardner clásico,
Y bueno, también es otro elemento más para agregar en la discusión. Dado que se ha señalado el estudio genético, quizás me gustaría que la Cari muestre el estudio genético y de ahí seguimos la discusión con todos los cirujanos. Solo una cosa más, Francisco. Yo tengo 2 casos en mi vida de pacientes obesos que no fue posible hacer el pouch porque el mesenterio no no se podría poner ahí el mesenterio del delgado dentro de la pelvis. O sea, Bueno, eso es real, Benedicto. Es una situación que es posible, ¿no? Hay imposibilidad técnica de hacer un pouch. Eso es real y yo tengo otro paciente en el que pude hacer el pouch, pero no pude traccionar el ilion para hacer la iliostomía porque tenía un meso corto, grueso, y habiendo hecho el pouch, si yo le sacaba para iliostomía iba a traccionar el pouch que ya estaba abajo anastomosado. Y ese paciente es uno de los pocos pacientes que le hice una proctocolectomía con pouch sin iliostomía. Afortunadamente nada ocurrió, pero ese paciente posteriormente desarrolló desmoides que le significó que tuve que sacarle el pouch y dejarlo con iliostomía terminal. Entonces, ¿por qué quiero colocar este caso? Porque yo creo que esta norma que todos comentamos, que nace de una observación clínica de James Church de hace unos 20 años atrás, de los 20 pólipos, y si son más de 20, y si son muy grandes, o si hay algún foco, yo tiendo a pensar que la ilio-recto, si nosotros tuviésemos un compromiso endoscópico más, con un intervalo más corto, más dedicado, probablemente yo tiendo a pensar que en estos pacientes es una alternativa más segura, no solamente en lo funcional, sino que en el tema de los desmoides, que en la proctocolectomía con reservorio ileal. ¿Y por qué no decir otra alternativa, que también es una alternativa que ninguno de nosotros quisiera comentar al paciente, pero también está la opción definitivamente de hacer una proctocolectomía con iliostomía terminal y no pouch? Pero para eso todos esos elementos hay que discutirlos con el paciente y prepararlo previamente, pero también tenemos pacientes que esa es una decisión que uno, claro, nunca quisiera dejarlo con iliostomía terminal, pero la probabilidad que un paciente así termine en un futuro con iliostomía terminal no es tan baja. Me gustaría discutir el estudio genético con la Karen y ahí seguimos la... Entonces yo entrevisté a este paciente, aquí está, él 40 años, ¿no es cierto? Tiene 4 hijos, 2 pequeñas de 12 y 9 años, sin clínica, pero tiene un par de mellizos que dice ellos que ya han sido en el fondo diagnosticados con estos quistes, incluso uno de ellos operado. Tiene 2 hermanos del mismo matrimonio de 50 y 48 años sanos. Tiene una hermana por parte de padre, 53 años, también sana. El padre fue diagnosticado con ELA a los 74 años y falleció a los 76 años por una neumonía. La madre de 75 años, sana, dice que solamente fue operada por un nódulo tiroideo. No tiene colonoscopía, pero sí tiene endoscopía alta que demostró una esofagitis. Por el lado de la mamá es que aparece una tía recientemente diagnosticada con cáncer de colon y ellos dicen que la tía les dijo que tenía múltiples pólipos. Y el abuelo materno también diagnosticado con un cáncer de colon. Por aquí aparece la historia familiar, doctor Benedito, que usted preguntaba. Le hice el estudio genético a este paciente, ¿cierto? Pensando en el gen APC como el principal sospechoso. Le estudiamos los 22 genes de cáncer de colon y identificamos 2 variantes benignas en los genes MLH1 y PMC2 y una variante patogénica en el gen APC, que es de alto impacto, produce una proteína de término prematuro. Aquí les muestro dónde está la mutación. Está en el codón 1540, cambia el glutamato por un codón de término en el exón 16. Y si lo ubicamos en términos del gen, está localizado, ¿no es cierto?, luego de este codón que usted mencionó recién, doctor Benedito, 1309, está posterior.
en una región que ha sido previamente asociada justamente a tumores desmoides de mayor riesgo y también de poliposis más bien intermedia. Esta mutación no está en ClinVar, solamente la encontré en el LOBD, descrita una sola vez por un grupo que caracterizó pacientes franceses con poliposis adenomatosa familiar. Así es que ahí les muestro la genealogía nuevamente con este paciente, ¿no es cierto?, de 40 años positivo para mutación en el APC en codón 1540. ¿Y se testó los hermanos, Karin? No, este es un resultado que entregué la semana pasada, doctor. Así es que todavía no estudio ni a la mamá, ni a los hermanos, ni a los hijos. Está recién entregado el resultado. Sí, porque es muy interesante el fenotipo, porque no hay otros casos en los hermanos, en los sobrinos, tampoco en la madre. Entonces, como sabemos que la penetrancia de este gene es prácticamente completa, ¿no? Es muy interesante tener la madre ahí con 75 años sana, ¿no? Entonces, es muy interesante. Nosotros tenemos una familia acá, Karin, de poliposis, que con gene APC identificado incluso, y que cuando miramos el heredograma, no estaba cierto, porque no se veía ahí una herencia autosómica dominante con penetrancia completa. Y ahí había paternidad cruzada con los tíos. Entonces, sí, ¿verdad? Muy complejo esto, porque el padre que tenía su hijo con poliposis no tenía la poliposis, tampoco la mutación. Entonces, mira, el sobrino que estaba ahí, que tenía una complicación para nosotros, para hacer la consejería genética, pero cuando se mira, entonces después de esta situación, cuando se mira una familia así que tiene un gene APC de penetrancia 100%, entonces nosotros sabemos que autosómica dominante y no hay cómo explicar. Esta es una posible explicación, ¿no? Entonces, es una preocupación que tenemos que tener también, ¿no, Karin? Sí. Doctor, y comentar también que mutaciones en 1540 también pueden dar un fenotipo más bien atenuado, con pocos pólipos y de presentación más bien tardía, ¿no es cierto?, según algunos reportes. Entonces, pudiera ser que la mamá fuera portadora, que ya tuviera una expresión más bien atenuada y que ahora recién, ¿no es cierto?, al hacer el estudio genético, confirmáramos eso. Sim, Karen, aqui, mas o que estou vendo aqui é que a madre nunca fez colonoscopia. Lo que veo es que la madre nunca hizo colonoscopia. Es decir, entonces ella sí puede tener pólipos en el colon, pero nunca hizo una colonoscopia y todo muestra que es mutada. Esa madre tiene que realizar una colonoscopia urgente. Exacto. Así como también a los hijos que ya están con Así como este fenotipo de quistes ya diagnosticados, también, ¿no es cierto?, son de un alto riesgo. Doctor, perfecto. Bueno, interesante el caso. La verdad es que con todos los matices que hemos conversado, yo me oriento más, dado es distinto comentar el paciente que verlo, yo me oriento más a preservar su recto por ahora, pero como dice el doctor Nishizawa, a vigilarlo estrechamente. Yo creo, Benedito y estimado equipo, que se requiere más datos duros, más información, porque claro, las vigilancias, todos sabemos que las vigilancias endoscópicas de repente son bien variadas, lo que uno hace o lo que uno no hace es bien variado, la calidad de la polipectomía, etcétera. No estoy diciendo que lo hagamos mejor que otros, pero quizás
debiéramos, pienso yo, orientar más la opción de la ilio recto. A mí, en realidad, lamento muchos pacientes que hemos reducido el riesgo de cáncer de colon y hemos tenido posteriormente desmoides mesentéricos espantosos, que ahí sí no tenemos muchas herramientas para tratarlo. Entonces, yo creo que la ilio recto, si definitivamente la proctocolectomía con reservorio se confirma o tenemos más evidencia en el futuro que predispone más al desarrollo de desmoides, yo creo que la ilio recto probablemente tome más fuerza en un futuro y nosotros tengamos que comprometernos a hacer una mejor vigilancia del recto. Yo estoy de acuerdo, Francisco. Yo pienso que cada caso hay que tener su decisión personalizada, de acuerdo con varios factores, no solamente el número de pólipos en el recto. Hay que tener la posibilidad de desmoides futuro, la posibilidad de la obesidad como un problema, los puntos técnicos, la mutación, como Karen dijo, que es una mutación de bajo riesgo para cáncer de recto, y también la posibilidad de tener un follow-up después adecuado para este paciente con relación al recto, ¿no? Entonces, es una decisión que yo pienso que la persona que tiene que tomar esa decisión es el cirujano que miró el paciente, que hizo la rectoscopía, que miró las otras enfermedades que tiene, como por ejemplo el tumor de suprarrenal, las otras cosas, porque esa es una cosa que yo siempre digo, Francisco y Karen, en las reuniones que se presentan casos clínicos. Por más detallado que sea la presentación, los datos, las mutaciones, el radiograma, exámenes, sin mirar al paciente y hablar con el paciente, explicar detalladamente las posibilidades de riesgo quirúrgico y todo esto que estamos hablando acá, solamente la persona que está ahí tiene condición de una decisión más segura. Esta es mi opinión, Francisco. Entonces, si tú piensas que mantener el recto es una cosa buena para estos pacientes, yo estoy de acuerdo. Porque hay muchos factores favorables y factores que son contras. Entonces, hay que tener ahí un equilibrio. Jorge, por favor. Sí, yo creo que retomando el análisis de este caso y viendo todas las posibilidades, primero, de una pelvis bien difícil en este paciente, la obesidad del paciente y el análisis que comenta Francisco de lo que piensa el doctor James Short de la posibilidad de desarrollar tumores de desmoides. Yo creo que me sumo a la consideración de hacerle una preservación del recto a este paciente con un seguimiento estricto. De eso se trata, de que los casos lo obliguen a pensar a uno y pienso realmente que esta es la conducta adecuada. Muchas gracias. Este caso que queremos presentar se trata de un hombre de 55 años. Este paciente el año 2007 fue operado por 4 neurofibromas cerebrales. Dice también el paciente que él tiene otros neurofibromas en la espalda no operados que están en seguimiento. En diciembre del 2019 el paciente comienza con unos dolores neurológicos musculoesqueléticos que le afectan manos, muñecas, tobillos y pies. Producto de eso tuvo tratamiento psiquiátrico, psicológico, paliativo, y el neurólogo que lo estaba tratando le hizo estudios genéticos para neuropatía, para atrofia muscular espinal y un exoma que dieron negativo. Así es que este síndrome doloroso crónico quedó sin etiología identificada. En octubre del año pasado, el paciente presentó una rectorragia, le hicieron una colonoscopía y le identificaron múltiples pólipos.
La biopsia arrojó un cáncer de sigmoides. En marzo de este año consultó acá en la Clínica Universidad de los Andes. El doctor López le volvió a hacer una colonoscopía donde identifica cerca de 30 pólipos. Fue operado por una colectomía total en abril del 2022 y le identificaron 3 adenocarcinomas sincrónicos. El paciente además fue diagnosticado con una metástasis hepática y al pulmón, y en este minuto, en este comité nos está acompañando el doctor Ricardo Silva, que es el oncólogo que lo está tratando para después comentarnos sobre su tratamiento quimioterapéutico. El paciente, cuando fue hecha la colectomía, dice que desaparecieron los dolores, él estaba feliz, en verdad que sonreía por todos lados, estaba feliz que se habían acabado estos dolores, pero luego de otra cirugía que se le hizo a hepática, volvieron los dolores y muy intensamente. Aquí está la colonoscopía donde se muestran los pólipos que el paciente tenía al minuto antes de la cirugía. Doctor López, ¿quiere...? Es todo bien curioso la historia de este paciente. Nosotros lo conocimos recientemente, hace 2 meses atrás, o 3 meses atrás, y destaco que en realidad a fines del año pasado, su padre de 80 y algo años, llegó obstruido a otra clínica por un tumor rectosigmoideo aparentemente metastásico, y entonces lo operaron, y el padre después siguió progresando. Y entonces, este paciente, como dice Karen, como había sangrado después de tantos estudios distintos especialistas por sus dolores, le hicieron una colonoscopia. No estoy tan claro, puede ser lo que dice Karen, pero me da la impresión que esa colonoscopia, o le repitieron una colonoscopia, yo tengo la impresión de por ahí por abril de este año, en la cual le describen una poliposis con este tumor sigmoideo. Él sí, cuando yo lo vi hace 2 meses atrás, tenía algo de cambio de hábito intestinal y malestares digestivos que antes no había presentado. Entonces, yo preferí repetirle la colonoscopía, y en la colono, como ustedes pueden ver en las imágenes, después del número 9, ahí el número 10 debiera ser el que viene al lado, se ve una masa que compromete 3/4 partes de la circunferencia, o la mitad por lo pronto, más de la mitad, y entonces le encontré otra masa, no solamente en el sigmoide, en el izquierdo, y otro un poco más arriba, pólipos grandes en el transverso, y hacia el derecho, pólipos más pequeños. El aspecto no fue de una poliposis adenomatosa clásica de 100 pólipos, sino que de una oligopoliposis, pero por lo pronto me quedaba claro, por la colonoscopía, que tenía al menos 2 focos de cáncer independientes, y un posible tercero, que era ese nódulo más duro que estaba por arriba en el transverso. Entonces, nuestro planteamiento en ese minuto, en el contexto de al menos, o sea, 2 nódulos hepáticos muy sugerentes, le hicimos resonancia, PET, brillaban, la resonancia confirma que son nódulos muy probablemente metastásicos, y lo del pulmón no era claro, lo del pulmón era un nódulo pequeño, pero podría estar en el contexto, podría no haberlo estado. Y entonces teníamos un paciente sintomático con una lesión que ocupaba más de la mitad de la circunferencia, con ya síntomas de cambio de hábito intestinal. En este periodo el hombre, si bien es cierto, obeso, pero había bajado de peso, hartos kilos, no sé si eran 6 o 8 kilos, también estaba el contexto familiar, y entonces ya tenía una albúmina un poco más baja, y la pregunta que nos tomamos en ese minuto en nuestro comité oncológico fue qué hacer con el paciente, sacarle el segmento de los 2 o 3 cáncer, sacar o hacer una hemicolectomía extendida, hacer una colectomía total, con o sin resección de las potenciales metahepáticas, dejarlo unido de entrada o no, o dejarlo con una ostomía. Lo que quedaba claro es que la quimio iba a tener que entrar pronto, y lo que hicimos finalmente fue hacer una colectomía subtotal. El sigmoide del tumor de abajo estaba más o menos como, me parece, 25-30 centímetros, dejamos ligeramente un muñón por encima del promontorio, una iliostomía terminal, dado que si había riesgo de
filtración, este hombre iba a retrasar sus otros tratamientos. Nos pareció que hacer sincrónica la resección del hígado era demasiado para las condiciones del paciente. La cirugía se hizo por laparoscopía, el hombre evolucionó muy bien, se fue de alta, no sé si el cuarto o quinto día, y posteriormente revisamos, si quieres mostrar la anatomía patológica, Karin. Les comento la anatomía patológica, ustedes pueden ver ahí 3 focos de adenocarcinoma efectivamente, 2 de ellos eran PT3, el tercero era un T1, los ganglios fueron todos negativos. Y sacamos, no me recuerdo bien, ahí están los 39 linfonodos, todos negativos con 3 focos de cáncer. Lo discutimos en el comité oncológico y la decisión en ese momento fue ¿cómo seguimos? ¿Seguimos con quimio o seguimos resecándole esas 2 metástasis hepáticas? Nuestro cirujano hepatobiliar planteó que esas 2 lesiones hepáticas él las podría sacar en forma laparoscópica, mínimamente invasiva, y entonces aproximadamente 5 semanas después, una vez que el hombre ya estaba alimentándose bien, en buenas condiciones, se le hizo una resección de las lesiones hepáticas. No sé si esa biopsia la tienes, Karin. No. Bueno, las lesiones eran metastásicas, definitivamente. Y bueno, el paciente se recuperó de la segunda cirugía. Quizás pudiéramos dejar, no sé si quieren hacer comentarios, preguntas, o dejamos a nuestro oncólogo médico para que plantee los pasos a seguir en este paciente. Destaco que tenemos esta neurofibromatosis con una oligopoliposis y con 3 focos sincrónicos de cáncer de colon. Belíssimo caso, Karen e Dr. Francisco. Estamos muito curiosos. Estamos muy curiosos en cuanto a saber cuál es el diagnóstico de del síndrome, para luego que podamos hablar de la historia natural de la enfermedad y discutir posibles tratamientos, posibles rastreos, posibles cirugías, pero me parece que primeramente queremos saber el diagnóstico de ese síndrome. Es un caso muy interesante y del punto de vista oncológico, pienso que se debe tomar la conducta de la misma manera que se hace con la conducta estándar para tumor de colon, aunque tenga la poliposis, que es un síndrome, pero desde el punto de vista oncológico, las metástasis del hígado son resecables de manera curativa. Me parece que se puede hacer como se hizo en este caso, y la decisión por quimioterapia de hacerla o no es una decisión difícil. En este momento, el paciente no tiene actividad neoplásica. Se sacó las 3 lesiones de colon, se sacó las metástasis hepáticas, ¿no? Entonces, es una asociación de neurofibromatosis, ¿no? Junto con sistema nervioso central y periférico, más una oligopoliposis metastática en hígado. Yo no tengo, no entendí correctamente si en el pulmón también era una metástasis o era una otra lesión, una lesión otra, Francisco. Hola a todos, soy Ricardo Silva, oncólogo médico de acá de la Clínica Universidad de los Andes. Saludos a todos. El caso de este paciente para mí igual es un caso novedoso como oncólogo médico porque efectivamente el paciente tenía, la verdad que primero que todo, mucha angustia por la aproximación terapéutica que
obviamente él consideró inicialmente muy agresiva y tenía que ser agresiva de entrada. Efectivamente, en el contexto de un síndrome polipósico, efectivamente cuando nosotros lo discutimos en el comité oncológico, el primer análisis fue tratar de ver cómo este tipo de pacientes con esta historia biológica en el fondo insertamos en la evidencia más general de cáncer colorectal oligometastásico, considerando que son estos pacientes muchas veces subrepresentados en relación a la población general, pero consideramos que por la edad que tenía el paciente, y además porque eran lesiones resecables de entrada, en concordancia con lo que dice el doctor Benedito, lo más adecuado era intentar la resección. Ahora, en relación a la pregunta de la lesión pulmonar, una lesión subcentimétrica hipocaptante que tenía de antes y que en el fondo consideramos que no era parte del juicio en el análisis inicial, atendiendo a que teníamos que igual observarlo, lo conversamos con el paciente, le explicamos en el fondo la racionalidad de la actitud terapéutica y el punto de vista del análisis posterior de tratamientos complementarios. Evidentemente, como usted bien lo dice, es discutible el uso de quimioterapia complementaria y estudios en neoadjuvancia con quimioterapia perioperatoria y estudios asiáticos incluso que dicen que en teoría la quimioterapia podría ser detrimental en algunos subgrupos, pero este paciente tenía algunas características que nos llamaron la atención, la edad, ¿cierto? Y que tenía un estatus Carras mutado en la biología molecular, así que vimos los pros y los contras y decidimos ofrecerle la adjuvancia sabiendo que no era una indicación categoría A. Del punto de vista de evolución terapéutica, han sido bien difícil del punto de vista de cuál ha sido la percepción de la tolerancia. Rápidamente se ha quejado de sensaciones de neuropatía, cosa que en fondo a mí profundamente me ha llamado la atención, porque habitualmente uno, si bien es cierto la neuropatía es un evento adverso muy frecuente en relación al oxaliplatino, la mayoría de las veces son grado 1, grado 2, pero son tardías en el tiempo cuando son importantes en pacientes bien seleccionados, pero me llamó profundamente la atención que precozmente este paciente comenzó a tener sensación de neuropatía, pero también en el análisis como médico propiamente tal, él tiene una historia crónica de uso de analgésicos y abuso de analgésicos por las patologías previas que tenía, así que ahí hay una cuestión como media mezclada, con evaluaciones seriadas por nuestro neurólogo periférico, que por suerte lo ha logrado manejar de buena forma esta última semana, y con ajuste en la dosis de platinoide. Eso es lo que les puedo contar. Muchas gracias. Voy a completar la información aquí, doctor Benedito, porque aquí está el árbol genealógico donde mostramos que el único antecedente que el paciente tenía era de su papá, fallecido recientemente por un cáncer de recto. Lamentablemente aquí no sabemos, no se realizó una colonoscopia, así que no sabemos si había o no pólipos. ¿Ya? La madre sana, 82 años, sí se ha hecho una colonoscopia, pero solo tenía 3 pólipos. El paciente está preocupado, obviamente, por sus hermanos de 59 y 57 años que viven en Australia y por sus hijos de 19 y 17 años. Le hice el estudio genético a este paciente. Antes de eso, puse aquí una diapositiva con respecto a la neurofibromatosis. Yo sé que aquí el doctor Pablo me va a ayudar, pero este paciente solamente tenía los neurofibromas en el fondo diagnosticados y no tiene las manchas café con leche, que son un diagnóstico de la neurofibromatosis. Este motivo, no sé si sería como una sospecha de neurofibromatosis 1 o no. Tampoco tiene antecedentes familiares, ni ninguno de estos criterios que se muestran acá. Le hice el estudio genético,
Y aquí les muestro el resultado del panel de 47 genes que incluyen el NF1 y todos los de cáncer colorectal. Y lo único que encontré fueron 3 variantes benignas en los genes que aquí se mencionan. Me quedó la duda, sí, con una variación en el número de copias del exón 31 del gen NF1, para el cual pedí repetición por MLPA, y eso está pendiente de que me informen. Lo más probable, en el fondo, es que resulte ser un panel negativo no informativo, y el MLPA resulte normal en base a lo que tenemos hasta ahora. Así es que ese era el caso que queríamos mostrarle con estas dos diagnósticos, en el fondo, por un lado los neurofibromas, el dolor crónico, y por otro lado esta oligopoliposis, de lo cual nosotros no encontramos nada en la literatura que nos apoyara a que estas dos cosas pudieran estar unidas. No sé la experiencia de ustedes. Eso. Pablo, quería su opinión ahí. Por favor, ¿puede poner el próximo diapositivo, Karen? Con eso, ¿cuál, doctor? El diapositivo que tiene las informaciones clínicas de neurofibromatosis. Ah, ese. Pablo, ¿quiere comentar esse Sim. diapositivo? Sim. Bom, você sabe, Karen, que primeiramente eu nem fiz a hipótese de neurofibromatose, embora ele tenha neurofibromas cerebrais, né? E la hipótesis de neurofibromatose que tenga síntomas cerebrales. Neurofibromatosis es difícil tener neurofibromas cerebrales. de tumores, né? Que acometem o sistema nervoso central, como o glioma, né? O principal deles é o glioma óptico, né? Das vias ópticas. E com essa história de polipose intestinal, né? Então, para falar a verdade, a primeira síndrome na qual eu levantei uma suspeita foi a síndrome de Cowden, né? A síndrome de Cowden, ella tiene sí una asociación entre pólipos intestinales y neurofibromas cerebrales, que es una síndrome de anatomatosis, así como es la neurofibromatosis. La neurofibromatosis es una síndrome clásica, entonces uno tiene señales clínicas muy evidentes. Un diagnóstico clínico se hace por la presencia de dos de esos criterios. Las manchas café con leche, mostradas que son nítidas al examen clínico de la piel, son manchas grandes en coloración café con leche, marrones. Costa da Califórnia, né, como diz o relato clássico das manchas café com leite na neurofibromatose. Você tem as efélides, né, principalmente na região axilar e inguinal, que é o famoso sinal de Crowley, né? As efélides axilares é o sinal de Crowley, né? Os nódulos de Lisch, que são hematomas na íris do paciente, que normalmente aparecem após os 5 anos de idade, né? A presença dos neurofibromas, né? La presencia de los neurofibromas exponiendo el glioma y las displasias esqueléticas, como la genesia de Lassa mayor. Ya tomé un caso como ese en el que el globo ocular pulsa, porque queda en contacto con el lóbulo frontal del cerebro. El cerebro es un órgano pulsante por una genesia de la asa mayor, más una de las displasias esqueléticas comunes también es la pseudoartrosis. O un individuo en la familia con neurofibromatosis. Para rellenar un criterio neurofibromatosis tiene que tener 2 de esas señales clínicas. Aunque sepamos que la medicina no es una ciencia exacta, a veces uno puede entonces
con alguna señal. A veces la señal es tan pequeña que a veces no se percibe por el examen clínico, hasta incluso un examen. Y hoy, como estamos en la era molecular, por neurofibromas cerebrales y pólipos intestinales, con una historia familiar positiva también, de individuos muy cercanos, entre ellos, en segundo grado con pólipos. Entonces, sin duda, ese individuo merece un análisis molecular, un panel genético, en el cual se incluya un gen NF1 de la neurofibromina y el PTEN de la síndrome de Calder, que es el fosfato tensina. Muy bien. Y aparentemente, ese panel cubre CNVs o no. Y aparentemente parece que se encontró una CNV. Encontré una en el exón 31, pero no cumple con los requerimientos para considerarse una CNV. Entonces tuve que hacer MLPA y en eso es que estoy esperando esa confirmación. Decir que este gen tiene muchos exones pequeños, y estos exones pequeños en el fondo puede ser que el panel, aunque analice CNVs, no cumpla, ¿no es cierto?, tengamos que utilizar otra técnica para confirmar. Sí. Bom, entonces, claro que neurofibromatose pode, às vezes, cursar... La neurofibromatosis a veces puede estar con un tumor colónico, rectal, y ese individuo sabemos que el gen NF1 es de predisposición hereditaria al cáncer y hace parte de paneles multigénicos con paneles de cáncer de mama y con una sospecha de un CNV. Me parece que el diagnóstico probablemente irá por ese camino, que es la neurofibromatosis, pero CNV en el gen F1 o un neurofibroma, es probable que sea eso, aunque ese CNV sea una duplicación. Gracias, Pablo. Excelentes comentarios. Un caso muy interesante, Karen Francisco. Eso muestra ignorancia. ¿No es verdad? Muestra que tenemos que aprender mucho aún con la genética, con la genómica y las correlaciones genotipos, fenotipos de tumores y síndromes hereditarios. Entonces, son dos casos muy interesantes para pensar, primero con relación principalmente a la conducta de mantener o no mantener recto, y el segundo desafío de este primer caso es establecer la correlación en la familia de segregación familiar del gen APC que está identificado ahí en el caso index. Este segundo caso, yo pienso que hay que tener ahí, si posible, una correlación también de segregación para intentar hacer una relación de este CNV como efecto causal de la doença, del síndrome del paciente index. Entonces, felicitaciones, Karen, Francisco, por la organización de esta reunión de hoy. Dos casos muy, muy interesantes. Y yo gostaria de mostrar acá un regalo. No sé si está mirando ahí. ¿Se mira ahí o no? Sí, un poco. Un poco. Ahí está mirando. Es que se ve nublado.
Ahí sí. está, Bolivia. Sí, ese fue un regalo de mi amigo Juan Nishizawa. Acá con dedicatoria y todo. Oh, qué Entonces, lindo. entonces tengo acá en mi biblioteca, Juanito, este regalo tuyo. Muchas gracias, un placer hablar contigo ahí junto con Francisco y Karen. Y muchas gracias al colega ahí, oncólogo clínico, me olvidé el nombre, me disculpa, ¿cómo se llama? Ricardo Silva. Ricardo Silva, Sí, un apellido brasileño, ¿no? Ricardo Silva. Silva, sí. Y muchas gracias, doctor Silva, por participar de nuestra reunión y también de todos que están ahí de Sudamérica, Jorge, muchas personas ahí de varios países de Sudamérica y acá de Brasil también. Muchas gracias, Karen, Francisco y todos. Y hasta la próxima. A la próxima reunión ahí de julio vamos a tener la participación de la profesora Renata Sandoval, que actualmente está trabajando en Dana-Farber. Está haciendo su postdoctorado allá, una genetista brasileña muy buena que va a hablar para nosotros en la próxima reunión del GET. Muchas gracias a todos. Yo termino con la palabra ahí para Karen y Francisco para encerrar ahí la reunión de hoy. Karen y Francisco, por favor. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de discutir estos casos tan interesantes. El doctor López tuvo que bajar a hacer una colonoscopía, así que les dejo aquí muchos saludos para todos ustedes y nos vemos en la próxima reunión. Adiós, Karen. Chao. Adiós, Karen. Bien, cariños a todos. Chao. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Interesante. Gracias. Chao.